Hare Krishna, reverencias. Bueno, nuestro muy querido amigo Haribudi, Prabhu me ha dado una tarea y esta tarea es decir algo sobre el maestro espiritual contemporáneo más importante. Y bueno, para poner en contexto, ¿no? Los Vedas son los textos no solamente más antiguos, pero más importantes y que revelan una verdad que está más allá de este mundo. Pero este conocimiento divino, puro, es transmitido a través de una sucesión discipular que se remonta al propio Señor Supremo, al Señor Krishna, ¿sí? Que volvió a aparecer como Chaitanya Mahaprabhu hace como 500 años y en la forma de un gran maestro para hacerlo accesible. Hay que aclarar muchas veces que este conocimiento no es fácilmente disponible y tampoco es fácilmente estar calificado siquiera para entenderlo, y menos en sus partes más importantes, donde revela la meta final de la vida, que es el amor por Krishna. Entonces, dentro de ese contexto, Chaitanya Mahaprabhu tiene seis principales discípulos, conocidos como los Goswamis de Brindavan, que no solamente practican, sino que van sistematizando el conocimiento en su forma más condensada pero digerible. Y esta sucesión discipular llega, digamos, en tiempos que nosotros podemos verificar a Bhaktivinoda Thakur, quien se convierte en la primera persona que está intentando llegar al llamado mundo occidental, ¿sí? Y entonces publica en idioma inglés Vida y Enseñanzas del Señor Chaitanya y envía estos libros a universidades en Europa y Canadá, quizás otras partes de América. Pero llama la atención de Emerson, Thoreau y posteriormente Walt Whitman, y con los dos primeros intercambia correspondencia. En ese sentido, técnicamente son sus discípulos y se convierten de esta manera, por el contacto con esta cadena de sucesión discipular de devotos puros conectados con el Ser Supremo, se convierten en los filósofos trascendentalistas de Boston y conocidos como las lumbreras en este tiempo. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban transmitiendo una luz que venía de más allá. Los, entre los principales eh, discípulos, digamos, de Bhaktivinoda Thakur está su propio hijo, Bhaktisiddhanta Sarasvati, que es reconocido como la persona más erudita y brillante de la India de ese tiempo. Y ya en ese entonces, bueno, Bhaktivinoda predijo en 1896 que habría una persona que traería a la India americanos y europeos a cantar Hare Krishna como hermanos. ¿Sí? Ahora, Bhaktisiddhanta Sarasvati, en un principio, su hijo no estaba muy inclinado a divulgar este conocimiento. Él estaba más concentrado en una práctica muy profunda, pero finalmente recibe una instrucción por una revelación del propio Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados de hacerlo. Y de esa manera, llegó a tener como 60.000 seguidores y 10.000 como considerados discípulos. Había un número de ellos que eran no solamente brillantes y devotos puros, sino asociados del Señor. Pero ahora vamos a concentrarnos en uno de ellos que después fue conocido como su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Él nació en una familia Vaishnava, que son devotos del Señor, y su padre Gaur Mohan De es considerado un devoto puro. Y desde los 4 años adoraba a Radha y Krishna. A los 6 años hizo su primer Ratha Yatra, que es llevar a las deidades por las calles en un festival. Él dice que no recuerda un momento en el que no haya sido consciente de Krishna. Y en esa atmósfera, ya en 1922, llega a conocer a su maestro espiritual, a Bhaktisiddhanta Sarasvati, aunque él no quería siquiera ir a ese encuentro, pero fue prácticamente forzado por un amigo de él que le dijo: este es un sábado extraordinario, porque ustedes saben de que en todas partes se cuecen habas y entonces es más fácil encontrar maestros, ya sea torcidos o que finalmente no están calificados. Y en un encuentro sorprendente,
porque ni bien ofreció sus respetos a Bhaktisiddhanta Sarasvati. Bhaktisiddhanta le dice, y tú muchacho educado debes divulgar estas enseñanzas en inglés. Él quedó sorprendido porque primero no sabía cómo es que lo señaló a él, cómo es que él sabía inglés y cómo es que él iba a hacer esto, pero porque estas cosas son manejadas desde un ámbito superior, desde el mundo divino, en realidad esta instrucción estaba siendo entregada a él en su primer encuentro. Y aunque se inició recién 11 años después y lo vio pocas veces a su maestro espiritual, pero lo escuchó con gran atención, el mismo Prabhupada dice que menos de 11 horas estuvo con su maestro espiritual o, en persona escuchándolo. Pero sí, claro, él apoyó esa misión, por ejemplo, en Prayag, Allahabad, durante 11 años vivió con él Bhakti-Rakshakshidhar Dev Goswami Maharaj, que además él lo consideraba su mentor, su maestro instructor. Entonces, cuando recibe esto y después de la pronta partida de su maestro, apenas 3 años después de su iniciación, él medita en esto, trata de poner en práctica. En 1944 edita una revista de vuelta al Supremo y en 1955 llega a pensar en la orden de renuncia, a retirarse a Brindavan, a traducir el Srimad Bhagavatam, la literatura más importante entre todos los Vedas. Y finalmente, con mucho esfuerzo, decide y ora por llegar a Occidente, donde ya se había intentado, después de Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta intentó con dos de sus discípulos y un discípulo de Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, y dos discípulos propios, Bhakti Hridayabham Maharaj y Bhakti Saranga Thakur, divulgar este conocimiento entre la realeza de Inglaterra y los gobernantes de Alemania, pero el éxito fue muy limitado. En realidad, de esa expedición lo que se rescató fue un devoto muy increíble, Sadananda Maharaj. Así que Bhaktisiddhanta pensó en su discípulo principal, Bhakti-Rakshak Sridhar Maharaj, para que haga esta misión. Pero él, por una vez en su vida, le dijo, Gurudeva, esta vez no voy a poder cumplir su instrucción. No me siento que soy la persona indicada para hacer ese servicio. No, no es mi carácter. Entonces, cuando finalmente, ¿no? Nuestro Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, toma el desafío de venir a Occidente y se viene en un buque de carga, donde incluso en la travesía por el Atlántico tiene dos ataques al corazón, es toda una historia que, bueno, la mayor parte de los devotos la conoce. Y cuando llega a este lugar, ¿no? Cuando llega a Boston, se siente abrumado por ver la profunda ignorancia y pasión de la gente, aunque a nosotros a veces nos encantan estas cosas, para Prabhupada era un terrible desafío. Pero alguien lo describió bien. Dijo que una personalidad así es alguien que está dispuesta a elevar a las personas desde la posición más baja hasta la posición más elevada a costa de gran esfuerzo. Por gracia divina, trata de sacarnos de la ignorancia, incluso aunque no estamos interesados. Entonces viene Prabhupada con esta energía de que nosotros salgamos de esta ignorancia y él viene prácticamente a abrirnos la boca para darnos de tomar néctar. ¿Sí? Ese es el caso de Prabhupada. No es que haya sido el más erudito, no es que haya sido el más destacado entre los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati, pero sí el que tomó en su corazón esta instrucción y además ese corazón tan maravilloso, tenía tal compasión que él quería entregar este mensaje de amor por Krishna a costa de su vida misma y pasando grandes sacrificios y con gran genio, inteligencia, dedicación, consiguió revolucionar el mundo entero, ¿no? A través de lo que se conoce como el movimiento Hare Krishna, pero eso ha impulsado cosas como el vegetarianismo, la ecología,
que la gente hable del karma como un término natural, que se incorpore, incluso si ustedes ven la enciclopedia británica, términos como guru, pandit, karma, yoga, etcétera, etcétera, como parte incluso del léxico del idioma inglés, hacer cantar Hare Krishna a los Beatles, las personas más famosas. Entonces, creó una revolución y él dijo, mi misión es hacer feliz a la gente y queremos crear una revolución cultural en el mundo entero. Entonces, bajo esa, digamos, ese trasfondo, es que Srila Prabhupada se convierte en el maestro espiritual más destacado y seguramente será así conocido por siglos por venir, ¿sí? Y es la persona, en realidad, bueno, por lo menos que yo entienda en mi vida, más importante y más querida. Entonces, glorificar a Prabhupada es una tarea infinita, pero sin embargo quiero felicitar y agradecer que van a instalar una Murti de Prabhupada, ¿no? Que es muy importante para los que están principiando en esta práctica, ¿no? La adoración de la deidad, del Archa Vigraha, ¿no? Y también acompañada por la presentación del maestro principal que hace accesible este conocimiento, porque esa es otra característica, aparte de las credenciales de un devoto para representar a la sucesión discipular, siendo devoto puro, siendo autorizado, teniendo el conocimiento, teniendo la realización. Pero lo que destaca la posición de Prabhupada y lo que es el maestro es hacer accesible algo prácticamente inaccesible a alguien que ni lo merece ni lo desea. ¿Sí? Este es el carácter de Prabhupada. Así que bueno, yo agradezco mucho a los devotos este esfuerzo, agradezco mucho la oportunidad de decir estas palabras, les ofrezco mis reverencias, felicidades y les deseo mucho éxito y ojalá en alguna forma humilde pueda yo también hacer algún servicio. Hare Krishna.